esto era comida en Cuba. Esto también era comida, pero no de la forma en que estás pensando. Ahora te explico. ¿Te imaginas comer un bistec de ropa? Parece ficción, ¿verdad? Pero no es ficción. Esto pasó en Cuba en los años 90. Así que hoy te quiero contar cómo se unieron el ingenio y la necesidad para llenar los platos vacíos de toda una generación en Cuba y sobrevivir a la hambruna y la miseria. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Todo esto pasa en Cuba en los años 90, cuando el gobierno de Cuba se queda sin sugar daddy, o sea, se derrumba la Unión Soviética. Y pasamos a tener nuestra primera gran crisis económica en Cuba. Así quedamos sumidos en la total miseria. Y mis padres fueron los que la vivieron, mis abuelos totalmente crudos. Yo era bien pequeña y aunque recuerdo la miseria, la verdad que como ellos, no lo vivieron otros. Y ahí es donde comenzaron los inventos. Imagínate que muchos cubanos, para sobrevivir, ¿qué hacían? Tomaban un pedazo de tela y lo sazonaban con los sazones como para hacer un bistec y se lo comían, incluso se lo daban a sus hijos para sobrevivir, para engañar el estómago, para pensar que estabas comiendo carne. ¿Te imaginas? Uno piensa que esas cosas nada más pasan como en, no sé, tribus lejanas de África o algo así, pero no, en Cuba también pasó. Para mí, uno de los inventos más tristes fue el de sustituir el queso por preservativos o condones. Pues sí, muchos cubanos para vender en sus negocios pizza, digamos, que hacían, tomaban estas cosas de aquí, las derretían y hacían como una especie de queso. Así que cuando estabas comiendo una pizza, en realidad ya no sabías qué era, si de verdad era queso o era otra cosa. Entonces salir a comer por ahí como que de verdad que generaba una gran desconfianza. Y por eso te digo, para mí, de los inventos más tristes que se hicieron en esa época para comer. Otro invento fue el de sustituir la carne molida nada más y nada menos que por cáscara de plátano. Sí, cáscara de plátano. Y tú me dirás, Nauri, eso es vegano, o sea, eso aquí pues de toda la vida. Pues no, mi amor, en Cuba no sabemos la verdad, eso de ser vegano o ser vegetariano o cualquier tipo de alimentación, porque la verdad que comemos lo que aparezca. Entonces, ¿qué hacían los cubanos? Pues tomaban la cáscara del burro, la molían, la aliñaban y así parecía que era un picadillo. En Cuba la carne molida le decimos picadillo. Y a ver, ¿qué es una opción de comida en la actualidad? Es verdad. Pero cuando se hace por elección, no por necesidad. Entonces la verdad era bien triste tener que hacer todos esos inventos y pensar, engañar a tu cerebro y decirle, estás comiendo carne. Porque a los cubanos nos encanta la carne, caballero. Eso de que no, a los cubanos nos encanta la carne por la escasez que hemos tenido de carne toda nuestra vida. En fin, otro invento que hacíamos los cubanos en los 90 por necesidad y no por elección. Por tu vida, hacía años que yo no pensaba en los famosos nonó de Cuba. Te cuento que para cocinar en Cuba el fogón que se utilizaba era de leña. Comprenderás que con esa enorme crisis pues no había combustible, es que ni siquiera había electricidad, ¿sabes? Para usar las cosas de electricidad, las ollas. Espérate, dicho sea de paso, en esa época afortunado en Cuba el que tuviera un equipo eléctrico
fue hasta años después cuando Fidel Castro, de forma regulada, vende unas ollas arroceras y cosas así para los cubanos. Pero en fin, sí teníamos refrigerador, por ejemplo. Entonces, para cocinar, ¿qué hacíamos los cubanos en esa época? Tomábamos cualquier pedazo de, no sé, de tabla de por ahí, porque tampoco es que habían tiendas donde te vendieran leña, ni donde ir a cortar, no, voy a cortar cantidad de leña, no. Entonces, cualquier tabla vieja que hubiera por ahí, cualquier cosa, la tomamos, se ponía en un fogoncito, así que era algo raro. Voy a ver si encuentro una foto por ahí para ponerlo. Y esos eran los famosos nonó de Cuba, fogones de leña. En Chile en los años 90 se cocinaba con fogones de leña. Porque imagínate, apagones de casi todo el día, no había equipos eléctricos, como te decía, en fin, que eso era lo que había para todo el mundo. Y tú te preguntarás, bueno, Nauri, con todos esos problemas, esa crisis, ¿cómo lavaban allá? Te cuento que se lavaba con la ceniza de esos mismos fogones de leña, con la ceniza de los famosos nonó. La técnica era poner la ceniza de estos fogones en remojo, dejar que la ceniza se asentara y después que se asienta, se toma esa agua que quedó arribita y se echa la ropa en esa agua, que la verdad no hacía nada de vacía, pero sí blanqueaba. De hecho, cuando uno quiere lavar un jarro o algo así con ceniza y le da con ceniza, se le quita el churri. Y bueno, así era como se lavaba la ropa, a puño limpio, con esa agua de ceniza que quedó arribita, porque no había de otra. Ahora tengo que volar porque tengo un compromiso de trabajo a las 2 de la tarde y es ya las 2 y tanto y todavía no he almorzado. Oye, de verdad, qué malo es ser desorganizado. Cuando más necesito las cosas no las encuentro y eso me pasa hasta con la ropa. Quiero ponerme esta blusa, pero con algo, ay, que no encuentro. ¿Puedes creer lo que tengo? Una hormiga. Lo siento, pero no puedo dejar. ¿Qué cosa? Bueno, es esto lo que me voy a poner. De un tiempo para acá, como que he tenido una invasión de hormigas. He tenido que comprar hasta veneno, pero nada, ahí siguen, como que de momento salen de la nada. Bueno, ahora sí a cambiar. Listo. Voy a comer rapidito esto. Pan con tortilla y un batido de platanito. Porque aunque donde voy a trabajar también voy a comer, quiero ir con la guatica llena. Siempre hay que salir de casa con la guatica llena. Y mejor no les cuento, mejor vayan conmigo para que vean lo que voy a hacer. Se me cae la plata. Estoy buscando la calle 6 Norte, aquí en Viña del Mar. Y tengo que andar rapidito porque me queda poquitico para llegar a tiempo. Fíjate, yo he pensado que yo no crecí por falta de comida, por lo que se pasó en Cuba. Porque imagínate que yo pasé toda mi vida comiendo arroz poliéster y sopón con dumpling. El arroz poliéster consiste en que tomas 2 vasitos de arroz, le echas 4 de agua, y lo dejas ahí por mucho tiempo para que el arroz crezca y cuando se cocine, entonces sea mucho. Y cuando tú vayas a comer te dé esa sensación de que estás comiendo mucho. Y el dumpling era un sopón de frijoles nada más y le echabas un pedazo de harina dentro. Y yo creo que... ya, aquí dice 6 Norte, ya estamos en 6 Norte. Bueno. Imagínate que en Cuba, durante ese tiempo, dio el famoso beriberi, que el beriberi era, no sé, los cubanos le llamaron así, no sé el nombre científico que tuvo, pero era que los cubanos de momento estaban así normal y te entraba un desmayo, te desmayaba, y era desnutrición, la falta de comida.
Fíjate que cuando eso, entonces el gobierno comenzó a vender unas multivitaminas para que la gente cogiera fortaleza, porque de comida nada, o sea, multivitamina, pero comida nada. Bueno, vamos, que ahora sí estamos casi llegando. Ya esto es 6 Norte y estoy buscando 4 Poniente. Y ya he llegado, justo aquí es donde voy a trabajar ahora mismo, mi vida. A propósito, esta calle aquí es con todo, si no, ¿para qué? Qué manera de haber negocios, qué bonito, me encanta la vida así de la ciudad. Aquí es nuestro destino. Por si no lo sabían, este es otro de mis trabajos. Hago video foodie, Lisandra y yo hacemos video foodie para Instagram, que si no me sigues en Instagram, yo no sé por qué no me sigues en Instagram. De hecho, el video que estamos haciendo aquí, o sea, ya va a estar, cuando veas este video ya va a estar ahí. Así que espero que te guste, porque mira, llegamos aquí a las 2 de la tarde y es las 6:30 de la tarde, o sea, ya hemos estado aquí 4 horas y media. Uno piensa, puede creer a veces que porque un video reel sea pequeñito, menos de 1 minuto, como que lo haces un segundito, y esto es nada más la grabación. Pues dime tú el editarlo y todo lo demás. Así que, bueno, para que conozcan ahí un poquito más y me vayan a seguir por Instagram, que estoy como Nauris Blog también. Por cierto, estoy con mi sombrero paisa. Díganme, mis suscriptores de Colombia, ¿qué tal? Pues mira, todos estos inventos de los que te he hablado, que se pusieron en práctica en Cuba durante los 90, pues la verdad que ya hoy no es habitual, y quiero creer que ya ningún cubano tiene que ponerlo en práctica. Porque, ¿qué pasa? Ahora hay otras circunstancias. Hay muchos cubanos que han emigrado a otros países y le mandan remesas a sus familiares, y también luego de la Unión Soviética surgió Venezuela con el petróleo. En fin, las historias que ustedes ya saben. Pero todo esto que se vivió en Cuba me hace valorar aún más todo lo que tengo, todo lo que como, cada momento que comparto, porque me hace pensar que hay muchas personas que en algún momento no lo han tenido, como los cubanos, o muchas que aún no lo tienen. Así que valora todo lo que la vida te da, mi vida, mucho o poco. Recuerda que todos los domingos estoy en vivo por la membresía, así que si quieres más contenido, ve por ahí, sígueme en mi otro canal, Lisander y Nauris, que te va a gustar los videitos. Chao pescado, y a la vuelta, un cheesecake.